Debates Cristovisión. Buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión. Hoy el tema es el salario diferencial, una propuesta de dos expertos del Banco de la República que dicen que sería bueno que en las ciudades más productivas ganen un poco más de lo que se fija en el salario mínimo. Pues bien, estaremos hablando de este tema, conversando con nuestros panelistas y un tema que pues bien atañe porque en pocos días comienza la discusión del salario mínimo para 2018. Eso tiene tanto de largo como de ancho, en fin, es algo económicamente complicado de analizar, pero sin embargo funciona en otros países. En Colombia funcionó antes de 1983, el salario mínimo diferencial. Vamos a conversar de eso con ustedes. Presento nuestros panelistas a esta hora. La senadora y precandidata del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Senadora, precandidata, ¿cómo está? Muy buenas noches, me alegra muchísimo estar en Cristovisión, en esta compañía. Estaba recordando ahora que yo vine al primer programa de Debate Cristovisión. ¿Usted lo inauguró? Sí, lo inauguré, así que me alegra mucho estar nuevamente aquí con usted. Gracias por venir. Ahora le preguntamos, antes de comenzar, ¿cómo va lo de la consulta para escoger el candidato del Centro Democrático? A mi izquierda, el doctor Oscar Iván Palacio. Él es director de la Fundación Defensa Ciudadana. ¿Cómo está? Bienvenido. Doctor Daniel, toda la senadora, doctor Castro, a todos ustedes una buena noche. Aquí en la oscuridad hay luz con este canal, Cristovisión. Ah, no, pero usted se vino de eslogan ya y todo. Eso está muy bien. Además, porque él trabaja en Candela Estéreo, hay que decirlo. Tiene un programa los domingos a las 9 de la mañana que se llama Defensa Ciudadana. En pensiones, básicamente. Es básicamente de pensiones. Buena sintonía. Una asesoría, Caribe. Hay pueblo, sobre todo a los que no se van a pensionar, que es la mayoría de los colombianos. ¿Y entre consulta y llamadas que hay, mete musiquita o se va derecho usted? Es tan amargo y palo social que no hay tiempo para la música después. Muy bien. Y a la izquierda del doctor Oscar Iván se encuentra un académico que ya ha estado con nosotros, Freddy Castro. Es profesor del CESA, profesor de economía. El CESA es... Al igual que la senadora, digámoslo así, sí. Ah, usted también es profesora del CESA. Es el colegio con más prestigio en Colombia para estudiar administración de empresas y economía. Es el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. Freddy, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muy bien, muchas gracias y muy feliz de estar acá debatiendo un tema a propósito del documento que sacó Luis Eduardo Arango en el Banco de la República, viejo amigo con el que trabajé hace algunos años y muy honrado. Usted fue secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, es columnista de la revista Dinero y fue economista de Planeación Nacional y de Presupuesto del Banco de la República y de la Junta del Emisor. Muy bien, con ellos es este tema. Pueden participar de la siguiente manera. Miremos, en Facebook, ahí está en pantalla, Canal Cristovisión TV, en Twitter, @Cristovisión, llamando ya 747-0710. ¿Qué opina de que en las regiones de Colombia haya un salario distinto por regiones, salario diferencial, salario mínimo? El WhatsApp 314-440-9571 o en cristovisión.tv. Estamos en Facebook Live en este momento. Y digamos la cuenta de Twitter de cada uno de ustedes por si la gente los quiere escribir. Senadora. El mío es @CharoGuerra. Esperemos que lo pongan en pantalla. Sí, @CharoGuerra. @CharoGuerra. El Twitter de la senadora. El suyo, doctor. Oscarí Palacio. @Oscar y Palacio. Es ahí mayúscula. Muy bien. ¿Y el de Freddy? El mío es Freddy con doble D y con Y, Castro con K. Freddy, doble D y Castro con K. ¿Va? Le quedó sonoro esa, le queda llamativo con esa K. Sí, señor. Pero tu Castro con C. Es con C, claramente, pero ya estaba, alguien más lo había tomado. Bien, antes del salario mínimo diferencial, la senadora acaba de llegar de reunión con el Centro Democrático. Están escogiendo el mecanismo de escogencia, de cómo van a escoger el candidato del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del próximo año. Está definido que es por encuesta, senadora, pero ¿cuándo se comienza a aplicar? ¿Cuándo se sabe el resultado? La próxima semana tenemos ya
la definición del mecanismo. Hemos avanzado muchísimo, pero ustedes saben que siempre los momentos finales son los claves, porque es cuando uno ya afina los temas. Efectivamente, a hoy hemos avanzado alrededor de unas encuestas tanto para la base de militantes del Partido Centro Democrático como unas encuestas abiertas que puedan recoger los afines al partido. Ya tenemos que definir son tiempos, mecanismos, número de semanas, preguntas, etcétera. Por eso la otra semana haremos público el tema. ¿Y cuándo empiezan las encuestas? Usted nos decía ahora que ya hay fecha. fecha. Si todo marcha bien, debemos estar empezando la semana del 20 de noviembre, si Dios quiere. Y comienzan a transcurrir 3 semanas. Hay que esperar, en eso estamos todavía. ¿Puede ser en una sola semana que se define? define? No es una sola, son sucesivas. Varias encuestas, pero no hemos definido si 3, si 4, en esa parte estamos todavía pendientes. Y no hay fecha tampoco de decirle a la firma encuestadora, denos la tal fecha que queremos anunciar el candidato del Centro Democrático. No, porque son varias firmas encuestadoras que vamos a tener. Lo cierto es que vamos a tratar de que antes de Navidad tengamos nuestro candidato. Bueno, no hay fecha tampoco, pero hay 20 de diciembre, se espera. Sí, antes de Navidad, porque lo que es cierto es que queremos que en Navidad las familias hablen del Centro Democrático y de su candidato. Y nosotros no vamos a parar de trabajar solamente el día de Navidad, el 25 y el 1 de enero. El resto, vamos a seguir trabajando, recorriendo este país, y el candidato lo tiene que hacer. Nuestra consigna es trabajar, trabajar, trabajar. Y quienes pierdan, apoyan al ganador, ¿eso es un hecho? Hay 3 compromisos que son muy importantes, y es tal vez la primera persona que lo pregunte. El primero es que este partido va a llevar un programa único, y el candidato va a gobernar con ese programa único del Centro Democrático para asegurarle un norte a esta patria y una claridad a los colombianos, para que no nos pase lo de Juan Manuel Santos. Segundo tema, un compromiso de aquellos que no ganen, de apoyar el que gane, y el que gane va a apoyarse también en los que no ganen. ¿Por qué? Porque es que nosotros llevamos 5 meses recorriendo este país, los 5 con el presidente Uribe, presentando propuestas, dialogando con los ciudadanos, escuchándolos. Mañana vamos a estar en Ibagué, el sábado vamos a estar en 3 maratones en Cali al público. Entonces, lo que queremos también es seguir consolidando este proyecto político alrededor de nuestras listas al Congreso y nuestro candidato a la presidencia. Y un tercer tema es que vamos a trabajar en la alianza con los del no. Para el otro año tratar de ir con una fórmula unificada, de tal manera, ojalá se logre, de tal manera que podamos ganar en primera vuelta presidencial. Vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar unidos, ojalá se pueda. Y una última pregunta, y disculpen los televidentes de Debates Cristovisión. ¿Los que pierdan entran de una a la lista cerrada para Senado? El presidente Uribe ha querido que los que, yo no diría los que pierdan, sino los que no son beneficiados, elegidos, entren a la lista del Senado, porque es que la idea es que aquí son un grupo de personas comprometidas con las tesis del Centro Democrático, dedicadas, trabajadoras. Los 4 pero que no... otra cosa es que ya alguno no quiera. Bien. Pero el presidente Uribe ha sido muy generoso de darle prioridad a los precandidatos que no. Muy bien, senador. ¿Y está definida una encuestadora para ese proceso? No, nosotros invitamos un grupo importante de firmas encuestadoras, y la idea es seleccionar 3 firmas. Sí, es que da que hablar, porque pero es que tampoco es que haya muchas firmas, porque muchas están comprometidas por el proceso electoral ya. Entonces ellas se sienten impedidas para apoyarnos. De las que hemos invitado, y hay varias que nos dijeron, no, tenemos ya una exclusividad con A, con B o con C. Entonces ahí ya nos está limitando también. Pero pues ya hoy y es que es noticia política, no cabe duda, porque habitualmente un candidato en Colombia se escoge por aclamación en una convención del partido. Esta decisión... Nosotros tuvimos varios mecanismos abiertos. Descartamos el mecanismo de consultas con la registraduría, entre otras cosas, porque queremos llegar a ver si podemos lograr esa alianza con los del no. Y ese mecanismo ataba al final a que el candidato era el candidato. Segundo, descartamos convención porque consideramos que siempre la convención podía dejar algún tipo de divisiones, y no queremos dejar divisiones en este proceso. Entonces, por eso creemos que en ese sentido la encuesta nos va a ayudar mucho. Muy bien. Entonces, en esa, ¿yo puedo hacer trampa? A ver, en esa alianza con los del no, entonces podría pasar que
el candidato del Centro Democrático sea candidato a la vicepresidencia o el candidato a la candidata? No ¿Podemos hemos hacer cualquier comenzado a cosa? hablar sobre el tema. No hay afanes. Ok. No hemos comenzado a hablar, lo cierto Estoy curioso. No, es que el tema es no hemos comenzado buenísimo. a hablar sobre el tema, pero lo Sí. cierto es que las elecciones de marzo también van a ser muy importantes para medir fuerzas. Entonces nosotros lo que aspiramos también que Vienen- eso sea una muestra importante. Vienen unos meses políticamente muy sabrosos y muy interesantes. Digo sabrosos en el sentido noticioso, porque hay muchas cosas en juego. Esperemos que salga todo muy bien para el bien de Colombia, que es lo más importante. Doctor Oscar Iván, salario mínimo diferencial. Esa propuesta de los analistas del Banco de la República, de dos expertos que trabajan en el Banco de la República, estudiosos, ¿qué le parece a usted? ¿Es buena para los colombianos? Es aguda porque propicia un debate, pero que no nos podemos cerrar solo si hay o no hay salario mínimo diferencial. Existía hasta hace 25 años más o menos, existió un salario diferencial rural y citadino. Sí. Este no va a ser homogéneo, esto es de acuerdo a las productividades de la región. O sea, si en la costa mejor la productividad que en el interior o en la Amazonía, se pagará diferencialmente. Entonces, antes de entrar en el terreno de eso, hay que hacer varias reflexiones para no ver el árbol, sino el bosque. Primera reflexión, políticos en campaña, hasta el 20% de salario mínimo aumenten, así sea diferencial. Otros que están en los puestos, sobre todo el ministro de Defensa, de Hacienda, un puntico sobre la productividad. Los sindicatos, el eterno 15% para figurar, y además es una lucha legítima de ellos. Cuando estamos hablando de salario mínimo, estamos hablando de una referencia económica muy grande. Sobre el salario mínimo están las multas, se mide la productividad del país, las pensiones, las cotizaciones a la seguridad social. Entonces hay que empezar, doctor Castro. En Colombia el salario mínimo no es lo que la gente cree, 735.000 pesos. Súmele un 62%. A 1.500.000. 1.300.000, pero eso es demasiado. Para una empresa en auge, maravilloso. Pero para un panadero en un barrio como donde está nuestra sede de Cristovisión, Sí. no tiene con qué pagar un salario mínimo a siquiera. Y voy a hacer una crítica constructiva sin dejarme ir del tema principal. Los honorables senadores acaban de aprobar la prima de servicios para las empleadas domésticas. No se sabe cuántas hay en Colombia. En Colombia hay cosas que no se saben. Cuántas domésticas hay y cuántos colombianos hay en el exterior. Unas hablan de 500, otros hablan de 800.000, otros hablan de 1.000.000. Incluso gana hasta más de mínimo, porque ya se han vuelto caseras. Un día 50, otro día 70, otro día 20, y suman hasta 1,5 millones de pesos en esa informalidad de turnos por familia. Yo hago una pregunta. ¿Qué familia de Colombia, hasta de estrato 4, que se gana en un promedio 4 millones, 5 millones, 6 millones si trabajan los dos y tienen 2 niños en el colegio? Estamos hablando de gente Ras con normal. ras. Son los más pudientes, los de las 4. No hablo de los 2 profesores que ganan 5 millones entre los 2 y son estrato 3, asomándose a 4. Aquí hay números, porque aquí no se respeta la dignidad, sino los números de la categorización social. Tiene para pagar 1.325.000 pesos, que es el costo real de una doméstica, sin horas extras, sin domingos, sin los platos que quiebra, sin la comida que se pierde, sin la mala formación. ¿Qué familia en Colombia tiene eso? ¡Ninguna! Entonces, aquí estamos diciendo, son falacias. Una nueva ley aumenta en un 8% la posibilidad salarial de estas damas, ¿por quién lo paga? Entonces, el mecanismo para ir a eso es, y quisiera con la honorable senadora y con el doctor Castro, qué bueno que esos brillantes expertos del Banco de la República también hablen de la informalidad, que es el verdadero lastre que hay en Colombia. Y ellos lo tocan. El 90%. Ellos lo tocan en el estudio y de dicen hecho, que se basa en eso. sí, lo tocan que con- es para... Sí. Segundo, lo importante es decirle al país que nos tenemos que modernizar. Todo ese salario mínimo. Aquí el salario mínimo es como un reloj para la economía. No hay que tenerle miedo a salarios diferenciales por regiones, por profesiones, por estados, pero acompañado de otras medidas para que formalice
verdaderamente el empleo. ¿Qué impide que el colombiano, esa señora de servicio doméstico que trabaja por días, que se gana un mínimo, un poquito más, pague la seguridad social, así sea por un día? ¿Qué impide que le paguen las prestaciones sociales ahí mismo? Es decir, una serie de cosas donde la discusión no se quede en el salario mínimo diferencial, que obviamente estoy de acuerdo con estudios anticipados, serios, profundos, para que no se desestimulen las regiones y los empleadores donde son más altos, ni ganen otros. Dice el estudio, leo 3 rengloncitos, el estudio de Luis Arango y Luz Flores, que son los investigadores del Banco de la República, dice, comillas, proponemos que las ciudades más productivas tengan un salario mínimo superior al de otras con un índice inferior. Esto permitiría un balance entre productividad laboral y la remuneración que no dificulta la demanda de trabajo formal. Freddy. El campo. Bueno, mire, me voy a referir básicamente primero al estudio, porque la gente no lo tiene en el radar, el estudio de Luis Eduardo Arango y Luz Adriana Flores del Banco de la República. Ellos dividieron las ciudades de Colombia, las 23 ciudades principales de Colombia, en 4 grupos. De las ciudades con menores niveles de informalidad, que son 3, y las menciono, Bogotá, Medellín y Manizales, hasta las ciudades con mayores niveles de informalidad, dentro de las que destaco Cúcuta, Montería, Florencia, Sincelejo y Quibdó. Hay otras, no voy a mencionar las 23. Lo que dice ese estudio es que para implementar un salario mínimo diferencial se debería subir los salarios inicialmente solamente en las ciudades más productivas, o sea, Bogotá, Medellín y Manizales, y las otras 4 ciudades podrían o tener aumentos graduales en los próximos años o no tener aumentos por un número de años determinado ahí en ese estudio. La propuesta es muy buena porque, miremos 2 casos. Primero, o miremos 2 números. El subsidio de transporte es el mismo así uno trabaja en Bogotá o así uno trabaja en Carepa. Y todas las personas saben que los 83.140 de subsidio de transporte de Bogotá casi que no alcanzan en Bogotá, pero en Carepa seguramente alcanza para es más costoso, pero bueno, como ejemplo sirve. Sí, no, o en Cúcuta, o en otras ciudades. Primero, subsidio de transporte. ¿Por qué tenemos que tener el mismo subsidio de transporte en Bogotá que en Carepa, en Cúcuta o en Tibú? Segundo, cajas de compensación. Los servicios de las cajas de compensación, que sí, las cajas de compensación pueden llegar a lugares donde no tienen oficina, pero no se reciben los mismos servicios de caja de compensación en Medellín o en Vegachí o en las zonas o en rurales. Segovia, en las zonas rurales. Es una realidad. Entonces, para tener en cuenta esas consideraciones, uno debería pagar salarios mínimos diferenciados que recojan esas cosas. Estoy de acuerdo con el salario mínimo diferenciado, sin embargo, un asterisco, y lo hablé con los autores hace poco, es que necesitamos más información para poder implementar eso. Por ejemplo, nuevamente, Medellín. Nosotros decimos Medellín sí debería tener aumentos y con Medellín tomamos todo el departamento de Antioquia. Antioquia tiene 9 subregiones y no es lo mismo la subregión del Urabá, en donde un empleado formal del sector bananero de Urabá gana 1.200.000 de como sueldo. Mínimo. Como mínimo, le va bien. No es lo mismo ese trabajador del Urabá antioqueño a un trabajador de Vegachí, Segovia, Remedios, no es lo mismo. Entonces uno debería tener una información más detallada de lo que está pasando en cada una de las subregiones de Colombia para poder implementar esto. Y en todo caso hacer una revisión de constitucionalidad, porque no es tan fácil decirle, y políticamente no creo que sea tan fácil aprobar en el Congreso que no se va a aumentar el salario mínimo en las ciudades. ¿Cómo vería usted una propuesta de estas en el Congreso, A mí me parece senador? importante todo este tipo de propuestas para el debate. Porque lo que no puede pasar es que nos casemos y no tengamos alternativas para mirar cómo podemos mejorar, no solo desde el punto de vista de la legislación laboral, sino que mejoren las condiciones de vida de los colombianos. Porque aquí hay una realidad hoy, y es que el 82% de los colombianos ganan menos de 2 salarios mínimos. Y hay otra realidad, que el 64% gana un salario mínimo o menos. O sea, y que en los que se consideran pobres, el 92% gana menos del salario mínimo. O sea, estamos aquí hablando de una realidad del mercado laboral. Y es que el grueso de los colombianos gana es muy poco, muy poco. Pero entonces eso es una realidad, pero por el otro lado vemos es qué tan productiva es la mano de obra colombiana. Y ahí es donde está el problema. El problema en Colombia es un problema de productividad.
y decimos por qué llevamos más de 10 años que nuestro país no mejora la productividad. Para los que nos están viendo, ¿qué es la productividad? Es lo que un trabajador puede producir por hora o por su jornada laboral. Y lo que encontramos es que tristemente, frente a otros países, la productividad de Colombia es muy baja. ¿Por qué? Eso que nos lleva, primero, formación. Tenemos una o muy baja formación de los que ganan 2 y un salario mínimo, o la formación que tienen no es la que requiere el mercado, las industrias, los diferentes sectores de la economía. Entonces aquí yo diría que hay que hacer un primer gran esfuerzo y es no seguir financiando un gobierno cualquier tipo de formación. Ni que el SENA financie lo que le dé la gana, ni a las universidades, ni a los institutos. No, vamos a tener que darle prioridades a formar en lo que requiere nuestro sector empresarial de comercio y servicio. Si Colombia tiene una vocación turística, ¿por qué nosotros no vamos a poder formar para el turismo? Si Colombia tiene una vocación para todo lo que son las industrias culturales, que es el reto que tiene Colombia futuro, ¿por qué no vamos a formar en eso? Si nosotros tenemos una vocación que queremos desarrollar el agro, no me lo vas a creer. Hoy tenemos un gran desempleo y pocos estudiantes en zootecnia, en veterinaria, en agronomía, porque no encuentran trabajo. ¿Pero por qué? Porque es que quieren quedarse aquí y no quieren ir a zona rural. Entonces, lo primero que yo diría, hay que hacer un gran esfuerzo para relacionar la fuerza laboral con el sector productivo y apostarle a los sectores que nosotros queremos desarrollar. A mí me ha parecido que ese argumento, yo soy economista, de que uno no debe seleccionar, no, yo sí creo que un país como Colombia debe seleccionar sectores estratégicos y debe lograr proveer esa mano de obra para esos sectores estratégicos. Y el segundo punto, pues para no tomar tanto rato la palabra, el segundo punto que me parece fundamental, uno dijimos ya es la formación. Tercero, las nuevas habilidades. Nosotros aquí estamos usando muy poca tecnología y parte de la productividad también la da el mejoramiento tecnológico, y aquí tenemos muy baja. Fíjate tú, cuando uno habla de tecnología la gente piensa en el celular y eso ayuda, pero digamos para desarrollar actividades productivas el país tiene muy baja incorporación tecnológica. Entonces también tenemos que hacer ahí una apuesta. Y luego, en el otro lado, para no monopolizar la palabra, quiero ya aportar algo en esa materia. Bien, pero Pues, ¿Fred? No, Fred. podría hacer un comentario para complementarle al senador. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar. Para que la gente tenga idea de productividad, se dice que en Colombia se requieren 4.3 trabajadores para hacer lo que hace un trabajador de Estados Unidos. Así es. De 1 a Y en el 4. sector agrícola se requieren 11 trabajadores para hacer lo que hace un trabajador en Estados Unidos. Buena parte de eso es educación, buena parte de eso es tecnología. Sistemas de riego, por ejemplo. Así es. Invernaderos. Claro, y Investigación. entonces podemos ahí lograr de que esa mano de obra pueda tener mejor resultado en su tiempo de trabajo. Entonces, a eso yo digo primero, pero ya eso que sí, faltaría tiempo para acoplar No, son esos... 10 años. No, pero esas son apuestas de largo plazo. Sí. Pero ya lo hay hizo que en agricultura. comenzarlas. Hay que comenzar. Cuando Sí. aquí se comenzó a hablar en el gobierno del presidente Uribe de sectores de talla mundial, lo que se buscaba eso, y el gobierno Santos siguió con mucho esa política, que hay que seguirla, pero yo creo que en el tema de salario, que no es un tema fácil, un tema políticamente que no es fácil, pero yo sí quiero decir, yo también creo que uno no puede cerrarse. Aquí hay que hablar de flexibilidad laboral, de salario. ¿Entonces le suena lo de diferencial? Como yo también ¿Cierto? he pensado, uno de los problemas serios en todo esto es que nosotros no tenemos una mano de obra móvil. No, aquí la mano de obra no se mueve, o sea, no. En cambio en los países desarrollados la mano de obra fácilmente se mueve buscando mejores oportunidades. ¿Por qué no se mueve? Es que a mí me llamó la atención un estudio en Inglaterra, porque como aquí nos hemos centrado en la propiedad de la vivienda, en ser propietarios, y yo misma he promovido ser propietario, eso ata mucho, eso limita un poco la flexibilidad. Entonces también el tema hay que atarlo. Sí, porque es, con la porque es, cultural y con la es posibilidad de un la tema flexibilidad. aspiracional muy fuerte en Colombia. Ser propietario. Ser propietario, pero tener eso la te casa, ata. eso lo hace que va, Claro. que la persona profesionalmente y hasta humanamente va muy bien. Claro. Compré mi casa. Y O le mira el estoy problema. pagando.
Es la de la meta. casa gratis. Meta, pero De vida. De vida, Mira sí. el problema de la casa gratis, que es loable, pero han sacado a los campesinos para conseguirse su casita gratis en las ciudades y después entonces cómo se regresa. Y no hay mano de obra del campo. Y no hay mano de obra del campo. Entonces aquí no tienen que trabajar defendiendo un derecho, por eso hay que hacer prioritariamente esas viviendas en zonas Muy bien. rurales, es donde trabajan. Una pausa, pequeña pausa y ya regresamos a Debates Cristovisión. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Continuamos en Debates Cristovisión. Escuchen esto. Esto es tomado del diario Portafolio. Dice, la propuesta de los autores del informe, es decir, del salario mínimo diferencial, ya ha sido implementada en otras geografías, tanto en economías desarrolladas como en otras en vías de serlo. Aseguran que países como Inglaterra, Italia, Alemania y Finlandia tienen salarios mínimos diferenciados por sectores de la producción, como el agrícola, Como el rural. metalúrgico o tecnológico. En otros, como la República Checa y Francia, el salario mínimo es diferenciado por edades y ocupación. En el caso de Estados Unidos existe un salario mínimo federal que es tomado como referencia para la determinación de los salarios mínimos estatales. Y una última del panorama mundial a este respecto. Esto no es un invento sacado de la manga de la noche a la mañana, no. Sin embargo, estas no son las únicas alternativas. En Honduras, por ejemplo, la diferenciación salarial se realiza de acuerdo a la actividad económica y al número de trabajadores. En México, por su parte, es por región y tipo de ocupación, mientras que en República Dominicana lo hace por actividad y tipo de ocupación. Panamá lo realiza con una mezcla de las tres variables anteriores. Doctor Oscar Iván. Bueno, y con la senadora he aprendido mucho de economía. Habla de la inflexibilidad laboral, habla de lo costoso que es despedir a una persona, no la agregó. Aquí despedir a una persona es muy costoso y se quedan. Si uno va a recibir un discapacitado es como recibir una mujer en embarazo. Más fácil echar un hijo de la casa que a un empleado así. Y todo eso influye en no generar empleo. Sí hay que respetarle, Claro, protegerle. pero y a los discapacitados que lo También, tengan sí, siempre con pero cosas que son buenas se tornan malas. Un empleador hoy piensa, esta muchacha está en edad reproductiva y si la embaraza, ¿qué hago? Me encarto. Entonces no va al empleo. Este señor está discapacitado y tiene la ley 371 que necesita un permiso y se puede quedar y se puede... Entonces mejor no lo hago. Hay cosas que son tan bondadosas que se pueden dañar y frenan la posibilidad de las personas con más necesidades. En Colombia puede ser el salario diferencial. Obviamente tiene que haber un salario referencial, como en Estados Unidos. Sí. Porque entonces, ¿cómo va a ser el pensionado de Leticia, que tiene un salario diferente al pensionado de La Guajira? para ciertas Tiene que haber cosas. un salario referencial para multas, para impuestos y para pensiones. Eso hay que empezar de ahí. Y otros salarios con productividad. Pero esta propuesta se escoja. Y otro más. ¿Por qué no, senadora, que la Fundación de Defensa Ciudadana ha propuesto cómo es posible que cualquier funcionario en los entes de fiscalización se ganen 30, 28, 25 millones de pesos? Y hay médicos jóvenes egresados con 3.800.000 pesos en varios turnos. Debe haber también unos salarios mínimos para profesionales. Pero te interrumpo, Caribán. Importante, pero... ¿Tú sabes cuánto gana el maestro de la mayor nivel, que es el nivel 14? Gana 3.200.000 pesos. Y un juez, el que más bajito gana, 8 millones de pesos. Vale más que eso. No es que no merezcan los jueces. Esos son los temas que tenemos que revisar. Hay que pensar también en el salario mínimo profesional, para que la gente como el doctor Castro no resulte en Harvard, sino que se quede acá enseñándonos. O los profesionales emigrando a España o a Estados Unidos a hacer otras labores porque se sienten estropeados en Colombia, porque eso también genera improductividad, envejecimiento, y uno formar un médico para que se vaya a Estados Unidos muy doloroso. Entonces la propuesta es salario diferencial, pero no solo eso, más allá. Senadora, doctor Castro, doctor Tobón,
televidentes, qué pequeño productor, qué familia, qué pequeño o mediano propietario, al menos que sea bananero o floricultor o cocalero en mayor cuantía, puede pagar un mínimo en el campo con las prestaciones sociales. Yo diría que escasamente el 5%, todavía hay que decir, recoger las prestaciones sociales o abaratarlas o diferenciarles, porque ¿qué me gano diciendo que el salario mínimo subió un 10% y que 66%, que prima, que vacaciones, que seguridad social, que subsidio familiar, si no se paga? Es preferible hacer más flexible eso, pero hacerlo una ley fatal. Que no pague salario mínimo con todas las prestaciones, casi que tenga un componente penal. Entonces no podemos ir solo a una medida que dijéramos que es audaz, que es interesante para el debate más que para la realidad, porque nos pone a pensar, y para ella lo tuvo y lo tiene que tener, pero sí tiene que ir acompañada de otras cosas. Freddy. ¿Qué vamos a hacer de la seguridad social? Que va inmersa en salario, porque otro. toda informalidad, uno ve mucha gente en la calle. Hoy el 97% de los trabajadores en Colombia, en el campo, son informales. 87. Y en las ciudades ha rebajado, en las 13 ciudades es 50, en la totalidad de ciudades 60. No sabemos cuánta, pero muchos de ellos, y la senadora apuntó a eso, es un problema cultural. Hay muchos informales que no son pobres, sino que hay un problema cultural donde la gente no quiere afiliarse, donde la quiere no tiene con qué, no quiere pagar a sus porque trabajadores. es costoso, etcétera. Todo sí, en porque Colombia le quitan mucha plata. Es un Freddy. componente cultural. Pues mire, hombre, básicamente, y senadora, les quiero comentar, mire, aquí el tema es de productividad y es de una apuesta por competitividad. Pero nosotros, ¿cómo vamos a decir que estamos haciendo una apuesta de competitividad? Sí, la senadora preocupada, por ejemplo, por el sector agrícola, y si uno multiplica el presupuesto del sector agrícola del próximo año por 20 veces, le da el gasto que tenemos nosotros en pensiones. ¿Cómo vamos a decir nosotros que estamos apostando al sector agrícola si tenemos un presupuesto 20 veces inferior al de pensiones? ¿Cómo vamos a decir nosotros que vamos a apostarle a una política de desarrollo productivo si el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no tiene presupuesto para ejecutar esa política? Nosotros tenemos que pensar primero en hacer una reforma de gasto, y esa reforma de gasto pasa también por revisar cuáles son esos gastos de funcionamiento. Buena parte del gasto en este momento, más del 80% del gasto es inflexible y es gasto de funcionamiento, y usted el gasto de funcionamiento no lo puede tocar. Y segundo, debemos pensar otros temas tributarios incluso para ayudar a las empresas a que las empresas crezcan y a que las empresas les vaya bien, porque son las empresas las únicas que pueden generar empleo. Si usted genera empleo, usted empieza a romper esas altas tasas de desempleo como la de Cúcuta, que es cercana al 20%, y empieza a romper ese lastre de la informalidad que tenemos. La cercanía con la Venezuela. informalidad de Cúcuta es del 70%. Del 70%, sí señora. Como la de Sincelejo, mi ciudad natal, que es del 72%. Yo ahí quiero hacer un tema que hemos estado proponiendo nosotros. Nosotros necesitamos generar trabajo digno. O sea, porque también decente, aquí lo que necesitamos es salir de la cultura primero de la ilegalidad, del atajo, lograr una mayor formalización y la verdad que el trabajo sea digno. Y cuando hablo de trabajo no es solo empleo, sino que aquellos que quieren emprender su negocio, sea un negocio legal. Entonces estamos proponiendo bajar carga tributaria sobre la base de que es de esperar que una menor carga tributaria estimule al empresario El presidente Uribe en la reunión con los de FENALCO la semana pasada. Ampliar su capacidad productiva y por esa vía generar empleo y con unos indicadores como se hace con la zona franca, etcétera. Oiga, que tiene que generar como mínimo tal. Una meta. Pero que parte de esa reducción tributaria de renta se vaya a mejorar el salario de los trabajadores como un estímulo también a que ellos mejoren su productividad y sus condiciones. Pero aquí viene un tema para volver un poco, a mí me preocupa, por ejemplo, porque aquí no vamos a poder tener trabajos más de medio tiempo, más flexibles, hacer uso del teletrabajo. O sea, ya hay tecnología, hagamos uso también del teletrabajo. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la mujer que es cabeza de hogar, que tiene niños menores de 12 años, porque no va a poder tener una flexibilidad. Demasiado rígidos. En distintos temas. ¿Pero por y ahora qué? podemos tocar esa Porque propuesta de ayer del alcalde de Soledad. nos pegamos a cierta inflexibilidad. No, porque entonces tiene que cotizar como mínimo un salario mínimo de pensión. Sí. ¿Pero por qué? Entonces hay unas inflexibilidades que son loables, pero a la hora de la verdad lo que terminan haciendo es
frenando las posibilidades de que las mujeres, yo hablo caso concreto de las mujeres que me preocupa, porque a mí me interesa que puedan atender sus hijos, que puedan dedicarle, pero que también puedan trabajar y tener un ingreso. Oiga, pensemos en eso. Entonces a mí la propuesta yo no solo la veo como un salario, una diferenciación en salario regional, sino, o urbano rural, sino revisar realmente cuáles son esas rigideces que hoy impiden que nosotros podamos mejorar esos indicadores. Yo a Freddy, que usted es amigo de estos investigadores. Yo también, Luis Eduardo, profesor del Rosario. Luis Arango y Luz Flores. Excelente profesional del Banco de la República. De hecho, yo lo consulté para alguna de mis propuestas como experto y me dio su opinión. Es una persona supremamente seria y rigurosa. Y de las personas que más conocen el mercado laboral en Colombia. ¿Por qué Freddy sacan este estudio en este momento? ¿Lo venían haciendo? Luis Eduardo trabaja temas de economía laboral, tiene una serie de documentos sobre el tema y le pareció adecuado estudiar eso también porque la propuesta de la OECD, una de las propuestas de la OECD fue revisar el tema de salarios diferenciales. Entonces lo trabajó con los Lorena Flores. Colombia, en la OECD. Pues entrar, pero está la cosa. Santos dice que el otro año, que está muy pronto. Vamos a ver qué pasa. Quiero decir, yo cuando estábamos en el gobierno del presidente Uribe, nosotros comenzamos a pensar el tema y a mí me gustaría que en un futuro cercano pudiera entrar, pero tampoco puede ser una camisa de fuerza. Porque hay una ni hacerlo a las gobierno, trancazos rápidos, no. Pero sí vale la pena porque eso da una disciplina y nos exige también pensar en grande y pensar como los grandes. Pero en estos temas, por ejemplo, yo pensé que el debate es oportunísimo porque tenemos 47% de informalidad laboral. En las 23 ciudades principales. En las 23 ciudades 95 principales. 85 y cuando de vemos en algunas, ya dijimos aquí, Cincelejo, Cúcuta, y cuando vemos el sector rural, peor. Yo, por ejemplo, diría, yo sueño con que el sector rural se formalice. Yo tengo los trabajadores formales, pero muchos de los vecinos en el sector rural dicen, no puedo hacerlo, no me da. Digo yo, Dios, yo quiero que las personas del campo tengan también una estabilidad y un ingreso digno, pero hay una realidad es que no es productivo. Ya bastante costó lo de las empleadas del servicio. Y las personas... empleadas del hogar, que se aprobara en su momento eso. Lo defendí porque así como a mí me gusta tener mi prima, yo lo defendí. No, es loable, pero la realidad es otra. ¿Qué familia de estrato 3 que todas tienen su muchacha pueden pagar 1.030.000 pesos? No hay. ¿Qué familia de Riohacha o de Cúcuta? Claro, pero ahí viene la flexibilidad también. Entonces ya lo que uno ha visto es que entonces no las tienen de tiempo completo, pero las tienen por tiempo parcial. Pero a mí se me parece pero hacer que paguen, pero esas muchachas muchachas que trabajan por día, hacer que paguen la seguridad social. Bueno, que trabajen un día, pero que ese día le paguen sus vacaciones, que le paguen un salario integral diario. Es decir, es un problema cultural. A usted le estoy pagando hoy no 20.000 como empleada doméstica, sino 40.000 porque esta es la seguridad. Vaya y pague, pero debe ser el trabajador y el empleador. Hay un problema cultural, es que la pobreza no solo es una pobreza económica, es un lastre cultural. Y lo peor de la informalidad es que es la más viva expresión de la pobreza. Y es cultural. Y le cuento otro dato. Mire, nosotros tenemos una población económicamente activa. Tenemos 22 millones de ocupados. Y esos 22 millones de ocupados, 7,8 hacen aportes de la seguridad social. O sea, quiere decir que ese 64% de personas no están haciendo aportes a salud y a pensión. Seguramente no van a tener pensión en 40 años. Pero lo peor de todo es que si la gran encuesta integrada de hogares del DANE preguntara si usted hizo aportes en los últimos 9 meses, solamente 2.4 millones de colombianos hicieron aporte en los últimos 9 meses. Esas personas no van a tener pensión. Estamos como Haití. O sea, por eso la informalidad es tan importante mirarla. Lo triste es que hoy hay 5.300.000 colombianos mayores de 65 años. O sea, adultos mayores para pensión. 3 indigentes. Y solo pensionados hay 2 millones. Y con el programa Adulto Mayor, ahora se llama Colombia Mayor, pero el programa Adulto Mayor, solo hay beneficiado 1.6 millones. O sea, que senadora, me tocó el alma. 1.700.000 colombianos que no reciben un solo peso. Senadora, pero no solo 1.700.000 que no reciben un peso, sino a usted le parece un ciudadano de 65 años de estrato 1, bien pobre, que el Estado, con un gran esfuerzo, 1.500.000 pesos, le diga que cuesta ese programa de adulto mayor, le dé 60.000 pesos. ¿Sabe qué le está diciendo? Ahí le doy para que sea la mitad miserable, porque en Colombia es indigente
o pobre extremo, miserable, que es peyorativo, pues lo es económicamente, quien no tenga 128.000 pesos. Él no tiene ni un subsidio del Estado de 128.000 pesos. No alcanza la línea de la pobreza extrema. No, la línea de pobreza extrema. Estoy contigo y por eso Una uno de los vergüenza. retos es aumentar eso. Es que hoy los mientras viejitos, tú que eres experto, hoy los viejitos tienen la mayor tasa de depresión, Claro. suicidio y abandono. ¿Y con qué va a vivir? Entonces, eso también es un Pero hoy tema son 3, serio. pueden ser 12 en 30 años. Entonces, estamos trabajando para ser pobres. Y nos Eso estamos es envejeciendo, eso que es muy sí. duro. No, Estamos y diciendo. no crece tampoco la población por esos planes. No, ya empieza a crecer vegetativamente está en creciendo 4 años. 1.9, Sí. que no siquiera te llegamos al 2.1, que es la tasa de reemplazo. O sea, Colombia es de los países con más aceleración Del envejecimiento. en el envejecimiento poblacional. Y ya es preocupante que no se está teniendo el número de... Bueno, entonces hágame caso, Y por pensión eso podríamos, asistencial. por eso Don podríamos Freddy. impulsar políticas Bueno. migratorias. Pensión asistencial. ¿Cómo, Freddy? Por eso podríamos impulsar, por ejemplo, políticas migratorias. Recibir ordenadamente a las personas que llegan de Venezuela. No cerrarles la puerta. De acuerdo, Fred. Armar una base de datos adecuada, recibirlos adecuadamente y, por ejemplo, algunos de ellos invitarlos, por ejemplo, al campo de Colombia. ¿Por Oye, qué el no? tema, ¿te acuerdas? Es que aquí se ha querido traer muchas personas formadas, médicos, para académicos, investigadores, y Colombia es supremamente complicada. Y cada vez que Toda lo la hacemos- vida. rígida para dejar entrar Fue en el delito. campo científico. No, hay Traer que chinos abrirnos era un poco una- más, era una- porque eso Para ayuda muchísimo. cualquier cosa, formar una empresa, por pequeña que sea, es un papeleo, unos impuestos, una cosa que se 540 echa para horas atrás al año Se gasta cualquiera. un colombiano para hacer trámites con el Sí, Estado. no, se Es corre cualquiera, inaceptable. entonces dice, no, viva la informalidad. Hoy estuvimos en una Inaceptable. conferencia, por obvia razón, hacer un exministro de Estado. Se demoró 7 meses obteniendo su certificación donde había sido ministro para su pensión. Ah, esa Esto, historia está buena. Ahora nos dice el nombre. Hoy no. Hoy nos lo dijo a 1000 personas. ¿Quién? Un exministro de Estado de Hacienda. No, Pero- hombre, pero si diga la el dijo nombre. a Si mil se personas. la dijo a 1000, Pues, dígaselo a un millón. Rullito. Ah, no me diga, y fue ministro de Hacienda, además. Y de Qué vergüenza, agricultura. porque no me va a Y de Agricultura, y columnista No, virtual. un hombre brillante, 7 meses. Pero- Una pausa, pequeña pausa, ya regresamos. El ministerio de Hacienda. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Debates Cristovisión, parte final. Digamos, podemos decirlo claramente, esto le falta más de un hervor. Pero bueno. Claro. Pero bueno, comienza a hablar. La pregunta que iba a decir, No, a mí senador. me parece también el tiempo oportuno, porque estamos en campaña electoral, estamos a puerta de elegir un nuevo gobierno en el 2018. Aquí, esto es lo que uno aspira de los técnicos, que le den insumo para hacer uno el análisis y ver qué acoge y qué no. Pero yo sí soy de las que creo que aquí este país, mire, el gobierno Santos le quedó faltando reforma a la justicia, reforma pensional, reforma a la educación superior porque le tocó meter una parte por el tema, por el plan de desarrollo, reforma al código mina que no lo hizo. Esto para decir un poco que este es un tema estratégico, y es un tema que invita también a los empresarios a no ser tan, yo no diría tacaños, sino como tan falta de solidaridad. Aquí hay muchos empresarios que le falta ser generosos también en estos temas para ver cómo mejoran condiciones en sus trabajadores. Mientras que se decanta todo esto, y bien, se debate, se estudia, y que pues, lo hemos visto y funciona en otros países, que pueda salir, les quiero preguntar en esta parte final, ¿cuánto debería entonces para el 2018, a juicio de ustedes, subir el salario mínimo? Doctor Oscar Iván. Siempre. Y si es que se llega en consenso, en concertación, porque van años en que se fije por decreto. Siempre por encima de la inflación. Por encima de la ¿Cuántos puntos inflación. considera usted? Mínimo 2 puntos. Mínimo 2 puntos. Pienso en el trabajador que adelante necesita alimentar su familia, pero pienso en ese pequeño tendero que hace fuerzas en las noches, cómo va a pagar el salario. Hay que conciliar. Fred, Inflación más productividad, se espera que la inflación termine este año En entre 4 y 4,4. Sí. Está ahí en un rango. Estos Más últimos 2 productividad, meses, entonces. estos últimos 2 meses sube un poco más la inflación porque viene noviembre y diciembre.
productividad podría estar entre 0,5 y 1,5. Entonces, según esos números, además productividad es difícil de medir. Entonces, según esos números, uno debería esperar entre 5 y 6 el aumento del salario mínimo, pero hay que recordar en todo caso que venimos de un periodo de desaceleración y cualquier aumento por encima de inflación más productividad podría generar pues, la pérdida de empleos. Entonces, Claro. dice usted que Entre 5 y 6. siendo eso mucho, considera usted. sí, O sea, yo que lo- puede quedar en qué, 5. 5% más, sí. Senadora. A mí me da mucho dolor porque les va a tocar un periodo muy difícil porque la economía está creciendo al 1,6, 1,7 A todos. y resulta que es la mitad del potencial de crecimiento. Entonces de ahí se van a pegar para decir, mire, muy difícil subir. Está en negativo la confianza de los consumidores, en negativo la de los comerciantes, o sea, que las perspectivas que le va a tocar para esta discusión de salario mínimo no son las mejores. La situación de la economía no es una buena situación. Entonces, yo creo que debe estar rondando, ojalá puedan lograr el 6, ojalá puedan lograr el 6 Inflación más o 2. 7, porque si no es muy complicado, y básicamente por esas circunstancias. Y los sindicatos no se van a ir, Freddy, con... No, definitivamente no. No, no pueden hacer No, porque no. pierden la clientela. ¿Sí o no? Se irán por La los, misión de ellos es- como dice usted, doctor Pero Escanal, también por hay los una 15. realidad, no se puede ahorcar tanto las empresas porque si las ahorca se pierden los trabajos. Entonces, para uno mejorar no tiene que golpear y ahorcar al otro. Por eso el tema del diálogo y el balance es muy importante. Metido un momento. Diga, doctor. Es que ese es el problema. Cuando estamos discutiendo cuánto vale el salario mínimo, que ojalá sea un poco más de la inflación, estamos para los 6 millones, 4 millones de colombianos que vengan el mínimo. Los otros se pierden en la diáspora de la informalidad. Y así pagan seguridad social, así pagan impuestos, así pasa en educación, así pasa en todo. Salario mínimo, la discusión de salario diferencial, pero la informalidad es una cosa tan espantosa como la corrupción o el atraso. Sí, es muy claro. Leo de Facebook, que nos escriben a esta hora. Magdalena Zuluaga Posada. Ese es como de su tierra. No, esa es. Tiene dos apellidos Puede muy ser, países. puede ser el eje cafetero de Es Manizales. judío de antioqueño. Pereira, Es judío antioqueño. O eje cafetero, como diría un columnista, greco-caldense. Sí. Bien, vamos para adelante, salvemos a Colombia. Clara La Torre de Cobos. Es un tema muy interesante. Damaris Retamosa. Me gusta mucho este programa, no me lo pierdo. Mariluz, buen tema, espero buen debate sobre el mismo. Norman Rojas, desde Colombia, bendiciones para todo el mundo. Susana Milena. Pues sí, les va a tocar llevar máquinas al campo que trabajen porque gente ya no hay. Pero casi todas mujeres, me alegro, porque Sí. son, Ah, no solo ah, mira que estoy tan qué bueno. atenta a un tema tan Sí, atenta. sí, Por sí. eso hay que defender Fide- también a Trabajo esas mujeres femenino. que hoy no consiguen trabajo. Fide Ríos, Fide, hombre o mujer, senador. Espero que Fidelina Ríos. Ni idea. Fidelina Ríos. Puede Entonces, ese cuento de los salarios es para que las empresas resulten diciendo que toca pagar muy poco porque no alcanza para más. Camila Sáenz, bueno, por lo menos en los pueblos no cumplen con el salario mínimo. Allá pagar 130, 150 de ahí para arriba no les suben. Y se tienen que defender con un La arriendo, informalidad. familia, etcétera, un arriendo que vale 80, 100. ¿Quién los obliga a eso ellos sí. a cumplir con el salario mínimo? Se pregunta Camila Sáenz. Y vuelve Fide. Buenas noches, un saludo especial a la doctora Rosario, soy fiel devota del Señor de los Milagros, Dios la bendiga a ella y a todos Qué los bonita. de la mesa bonita. de Cristo Visión. Como digo yo, guerra con el Rosario de María, mi nombre ahí dándole duro desde Cristovisión. Muy bien, terminamos. Palabras finales, doctor Oscar Iván. El salario mínimo es un referente definitivo en la economía colombiana, pero hay que mirar el bosque. La informalidad, la pobreza, la improductividad están llevando al atraso y a la pobreza a millones de colombianos. Freddy. De acuerdo, por favor, de acuerdo con Oscar Iván. Por favor, no crean en propuestas populistas. Aquí tenemos que decir las cosas como son, hablar de los temas serios y hacer las reformas que toca hacer. Hace unos días, por ejemplo, escuchaba a Petro hablando de tomar el recurso, los ahorros de los fondos de pensiones, que son 218 billones, y utilizarlos para financiar banca pública y una banca pública en donde esté pues, una mala estructura de gobierno corporativo. Por favor, tenemos que dar los debates serios, no podemos irnos hacia tendencias populistas, tenemos que generar empleo y tenemos que generar las condiciones para la formalización de la economía colombiana. Senador. Aquí hay que generar trabajos dignos.
Esto implica que hay que bajar carga tributaria a las empresas para que ellas puedan ensanchar su capacidad productiva, generar empleo, estimular el emprendimiento para que los jóvenes también puedan generar su trabajo, pero hay que también aumentar el salario de los trabajadores, pero aquí estamos hablando fundamentalmente de los formales. Nos queda faltando esos informales y por eso hay que revisar esas barreras que hoy impiden la formalización, sobre todo en el sector rural. Tenemos que apostarle a la productividad y rentabilidad del sector rural y a la formalización. Las condiciones de vida rurales tienen que mejorar. Y esto hay que hacerlo y hay que hacerlo con mano firme. Y ya. Y ya, Y con por eso corazón estamos grande. aquí, estoy aspirando a ser presidente de Colombia para retomar el rumbo con mano firme. Espero que haga con el doctor Ordóñez con usted o usted con Ordóñez. El Centro Democrático lleva su Si es candidato. de derecha, tiene que ser la Centro derecha. Si es de Democrático izquierda, es de lleva su izquierda. candidato. O Marta Lucía Ramírez, no la descartemos. No, pero no, mujer, no, María del aquí Rosario. tienen a María del Rosario de Ah, bueno, candidata bueno. del Centro Democrático y me les voy a ganar su voto. Bueno, muy bien, terminamos. Suerte en la, ¿cómo se dice? ¿Consulta que están haciendo? Encuesta. En la encuesta que están haciendo. Resultado antes de Navidad, acaba de revelar la senadora aquí en Debates Cristovisión de quién va a ser el candidato del Centro Democrático. Termina Debates Cristovisión, que es opinión y análisis al alcance de su mano. Feliz noche. Muchas gracias. 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 Debates Cristovisión.